Gloria al Señor. Hoy 28 de septiembre de 2018, presentando esta palabra: en el altar de Dios no habrá ni hay sacrificio de necio. Entendiendo porque el Señor identifica a Venezuela como pueblo necio, porque hay un propósito del reino de los cielos para con esta palabra en Venezuela pueda ser alumbrado desde un entendimiento en la voluntad del Padre, para que despierte y pueda ver en qué condición se encuentra, como sabio o como necio. Señor, yo te doy las gracias en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. En la gloria del Padre, Señor, a ti toda honra, toda gloria y toda bendición. Día sea con denuedo tu palabra en mi boca, Señor, seas tú llenándola, direccionando, Señor, esta palabra revelada para el pueblo en la necesidad, Señor. Padre, seas tú, Señor, con tu palabra llenando a cada persona, Señor. Padre, con la devoción de tu palabra y llenando, Señor, a toda lámpara con tu aceite. Llenando, Señor, a los que son tus vasos, Padre de la gloria. Desnudando a aquellos, Señor, Padre de la gloria, quitando todo harapo para que pueda ser vestido por tu palabra. Poniendo la diligencia y la disposición en el corazón de todo aquel que escuche, Señor, para ser, Padre, movido en la dirección de tu Espíritu Santo, a una coordenada en la voluntad del eterno Dios, Señor, para con el nombre de Jesús. Seas tú revelándote, Señor, en la vida de cada uno, Señor, del que escuche, del que vea, Señor. Te doy las gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Para poder comenzar, iremos en la lectura del libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15. Y nos dice la palabra, honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: mira pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Para entrar en la sensatez, en el conocimiento y en la sabiduría del eterno Dios, en la voluntad del Señor, es para que tú tengas una salvación eterna en tu vida, pero en un propósito eterno, rescatando tu pensamiento, tu alma, tu espíritu, y tu corazón sea vivificado en la sabiduría del reino y no en la necedad, teniendo el entendimiento de que tu boca tiene que ser abierta para una sabiduría en la dirección del eterno Dios y no por la dirección del hombre. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Desde aquí estaremos leyendo muchos versículos, entendiendo lo que hace el hombre y entendiendo lo que dice las Escrituras. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Estaremos viendo unos gráficos que nos va a direccionar qué hay en el corazón para poder entender qué es lo que el Señor mira en el corazón del hombre. Pero haciendo hincapié, una de las características que identifica al necio dentro de las Sagradas Escrituras es que siempre está confiado en su corazón. Y para saber ¿qué tanto el necio confía en su corazón? Nos está diciendo que el necio confía en lo que piensa, en la voluntad para ser accionado, en la misericordia, que es decir, su condición, mirando y distinguiendo la condición de otro, pero teniendo un alto concepto de su condición humana y terrenal. Y su amor, quiere decir la palabra que guarda dentro de su interior. Esas son las 4 características que el necio perfila para hablar, para conducirse y para moverse dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Cuando el Señor nos dice que Venezuela, pueblo necio, podrán distinguir desde esta característica que tanto pueblo hay necio dentro de la iglesia, en el gobierno, en todo extracto social dentro del pueblo de Venezuela.
Siguiendo, el necio en un término terrenal es quien ejecuta o acciona en hecho o palabra, carente de inteligencia o de entendimiento. Los que actúan sin sentido de la oportunidad, con ignorancia o presunción. Lo más distintivo del necio en un término terrenal es la presunción de quien se dice ser, de su alto concepto y de su estima o lógica, descripción o análisis de todo lo que su ojo visualmente puede ver, puede alcanzar. La necedad desde este término se enlaza siendo el sinónimo de rebeldía, soberbia, iniquidad, abominación, altivez, estupidez, altanería, vanidad, jactancia. Terrenalmente se añaden como sinónimo de la necedad. Eclesiastés capítulo 5 versículo 3, y vamos a descubrir y a revelar cómo se describe la necedad desde Eclesiastés, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Hoy podemos distinguir desde Venezuela la necedad de los políticos, aún la necedad de muchos pastores y ministros, sin entender la preparación que el Señor está haciendo con mano poderosa dentro del pueblo de Venezuela. Hoy el necio quiere dar a conocer y exteriorizar su pensamiento, su idea, su estrategia para poder cambiar la situación y el escenario del país de Venezuela. Lo que hoy como venezolanos podemos vivir dentro de esta tierra. Pero ciertamente todo quedará carente de sabiduría. Todo quedará desechado porque no habrá ni estrategia, ni método, ni desafío que podrá traer la libertad y la salida a la situación dentro de Venezuela. Y está en la sabiduría dentro de la voluntad del eterno Dios. Aún pastores y ministros se encuentran hoy dando el conocimiento de lo que se mueve y lo que ejecuta los políticos y las autoridades de esta nación en brujerías y en todo hecho pagano, detrás de cada estrategia gubernamental y política. Pero ciertamente todo en un propósito eterno, porque descenderá la gloria, el poder y la manifestación del eterno Dios para hacer inoperante toda astucia, toda estrategia de tiniebla en el paganismo, en hechizos, en conjuro, en ritos diabólicos detrás de toda estratagema política y gubernamental. Pero Dios en una sabiduría quiere llevar esta palabra para desnudar toda metodología y práctica humana, desde la doctrina del error, desde los ministros y los pastores de la iglesia del eterno Dios. Dios viene a limpiar su iglesia y su cuerpo. Ciertamente el juicio empezará por casa, porque Dios está trayendo esta palabra para desnudar toda estratagema y mandamiento de hombre desde la iglesia, porque Dios desnudará y traerá el entendimiento de lo que se practica hoy desde el púlpito y desde los templos y las congregaciones, desnudando los sacrificios de necio en el altar y en la iglesia. La palabra nos dice en Isaías 29:13 que de boca me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de Dios porque practican la necedad, hablan de Dios, pero hacen sacrificios de necio. El Señor no pide sacrificio, sino obediencia. Y todo sacrificio desde tu corazón sea vivo y para la alabanza del reino eterno, que solo pide la sujeción, humillación y tu atención y tu servicio para quien tiene toda la potestad y la soberanía de hacer con tu vida la honra para la voluntad del eterno Dios, entendiendo a Venezuela como un pueblo necio, un pueblo que sigue llevando su práctica, su conducta, sus estrategias dentro de lo que perciben sus ojos y en lo que admite en la confianza de su corazón, desde la estrechez de su corazón. La palabra nos dice en 1 de Juan capítulo 3
versículo 20, y nos dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Confianza tenemos en Dios, si aún el corazón no nos reprende. Pero desde las iglesias y desde el pueblo de Venezuela, aparte de confiar en su corazón, el corazón no les reprende. Siguen buscando poner la confianza en un hombre, en un líder que se levante aún en el nombre de Dios. Aún sigue este pueblo moviéndose desde la necedad, confiando en lo que dicta su corazón. Viendo desde el gráfico, cuando un pueblo se confía en lo que dicta su corazón, confía en lo que dicta su pensamiento, su condición en su alto concepto, en la palabra que guarda desde un entendimiento terrenal de todo lo que su corazón nace y se arraiga en el hombre interior, es todo lo que mueve en actitud y en conducta. Por eso vamos a ver cuando la palabra nos dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 36: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Toda práctica del necio tiene que llevar a una pérdida para ser vivificado. Todo tendrá una pérdida. Desde este versículo vamos a entender el final de esta palabra en un mensaje que el Señor trajo en oración, y vamos a entender por qué el necio, por qué Venezuela como país va a tener gran pérdida. Y es que primero tiene que haber muerte para poder ser vivificado en el hombre interior. La necedad como raíz desde el hombre interior dentro de la tierra de Venezuela. Porque el Señor ha traído la palabra profética de muerte y sangre, llanto y luto a la tierra de Venezuela. Mayormente los versículos que hablan de necedad están en Proverbios y nos dice así: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Y nos habla en 1 de Juan capítulo 5 versículo 20 y nos dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El entendimiento no viene en la capacidad humana, en el alto concepto o en la preparación académica que podamos tener como individuo en esta tierra. El entendimiento vendrá en la revelación de la hermosura de Cristo en tu vida como iglesia, como hombre, como ser viviente dentro y fuera de la tierra de Venezuela. Tienes que tener la palabra y la sabiduría, que el entendimiento viene en la revelación de quién es Cristo y en la soberanía de Él como el verdadero y único Dios. Él dará el entendimiento dentro de su voluntad para lo que Él quiere que tú entiendas y camines dentro de un propósito eterno. Proverbio capítulo 12 versículo 15 y nos dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. La sabiduría se va a distinguir de aquel que tome el consejo y la advertencia de Dios para con este tiempo. Será tu instrumento útil para caminar dentro de la voluntad del eterno Dios, que tomes el consejo y la advertencia para con este tiempo. El necio siempre va a ser conducido en su opinión, en su alto concepto. Creerá que va en integridad y va caminando derecho, en rectitud, bajo su opinión, su alto concepto de lo que ejecuta, de lo que dice y de lo que piensa. Iremos Hebreo capítulo 12 del 12 al 14 y nos dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas,
y haced sendas derechas para vuestros pies. Desde aquí estaremos viendo el diseño, y cuando nos dice levanta las manos caídas, nos está diciendo levanta tu identidad en Cristo, levanta la palabra de Cristo en tu vida, y las rodillas paralizadas, tú como pueblo, tú como fruto dentro de un pensamiento en el reino, tienes que tener el movimiento de pueblo santo. Y cuando nos dice hace sendas derechas, es desde tu interior, tu acción y tus hechos estén dentro de la identidad y de la palabra como hijo en el reino de los cielos, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sean sanados. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. El poder tener la sabiduría, que para ver a Cristo en cada hecho de nuestras vidas tenemos que andar con la identidad y la palabra de Cristo alzada en alto, en un pensamiento, en una conducta desde nuestro corazón. El venezolano no podrá tener la justicia y ver la nueva Venezuela nada más teniendo la palabra de Cristo en la boca y en el corazón, no. Donde la conducta, donde toda acción desde tu alma y tu pensamiento esté solo en Cristo Jesús. Es tener el entendimiento que tú como individuo, como venezolano y como pueblo de Dios, proclamando que eres de Cristo y hablando de Dios, tiene que estar tu pensamiento, tu alma, tu corazón y tu conducta, la sabiduría que procede de lo alto, en un entendimiento de quién es Cristo en tu vida y tú qué eres en Cristo Jesús. Es tener el entendimiento en cada hecho de tu vida, en una vida cotidiana, pero dentro de la voluntad del eterno Dios. Y eso se consigue es de rodilla, en un clamor, en una dirección por el Espíritu Santo para clamar. Y Proverbios 13, capítulo 20 nos dice: el que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necio será quebrantado. ¿Por qué tanto quebranto? ¿Por qué tanta agudeza en el escenario de Venezuela? Mas el que se junta con necio será quebrantado. Disciernes tú si tu pastor tiene abundante palabra de necedad desde el púlpito. ¿Qué haces tú? ¿Qué retienes tú? ¿Qué oyes tú para saber de dónde proviene tu quebranto? Entra en la obediencia y en la sabiduría del eterno Dios para estar rodeado de bendición y de justicia, en un entendimiento de lo que el Señor quiere dar a un pueblo dentro de un entendimiento. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 28 versículo 20 y nos dice: y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que sea destruido y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras, por los cuales me habrás dejado. Todo quebranto, todo asombro, toda destrucción, todo lo que puedas perecer y tener como pérdida, vendrá. Has dejado la sabiduría, has dejado la voluntad del eterno Dios a un lado, basándote en tu confianza, en la confianza desde tu corazón por tus hechos, por lo que ves y no por lo que oyes, porque mucho pueblo se ha apartado del Espíritu Santo para oír solo palabra de hombre, entendimiento, hombres que llevan las Sagradas Escrituras a una reflexión, a una palabra emotiva, pero no a una palabra que vivifique, porque no es palabra que viene en la dirección desde el trono eterno, es palabra emotiva, palabra de hombre. Y hay un pueblo en Venezuela que tiene hambre por una palabra que descienda desde la sabiduría del eterno Dios para ser vivificado por solo una palabra que tenga el poder y la sabiduría para reunirnos como pueblo, como iglesia, como cuerpo, para ser sabias en la sensatez dentro de la palabra de la verdad eterna por la dirección del Espíritu Santo. Para hablar a los pastores diligentes, estaremos hablando en Proverbio capítulo 27, versículo 23 y 24. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetua generación. Y será la corona para perpetua generación.
La diligencia de un pastor es estar pendiente y conocer el estado de sus ovejas desde la revelación del eterno Dios de rodillas. No es conocer y dar la noticia y el estado político y la actualidad política en decisiones, siendo un noticiero, siendo emisario de los pronósticos políticos y las presunciones desde una óptica humana. El pastor tiene que conocer el estado de sus ovejas por la dirección del Espíritu Santo para clamar y velar por el redil del eterno Dios. Tiene que haber un clamor diligente, un oficio, un servicio, una atención al que es testigo fiel, porque solo en la revelación desde la oración de rodilla en la obra del Espíritu, solo el que es santo y eterno podrá revelar la necesidad del redil y del pueblo dentro de la congregación y dentro de la iglesia, para que un pastorado y un ministerio no tengan la fatiga y el cansancio porque no saben de dónde sacar, desde llevar el agua y el pan de vida a todo un pueblo sediento y hambriento por una palabra para ser vivificado, para poder tomar la fuerza para el tiempo más difícil en que está entrando el pueblo de Venezuela. Un pueblo hambriento, es un pueblo hambriento que vive hoy Venezuela, y el hambre es por una palabra que lo vivifique. La mayor necedad que practica hoy los pastores y ministros dentro de las congregaciones y la iglesia a nivel mundial, dentro de las iglesias y congregaciones, y anuncia al pueblo la necesidad material de construir, de edificar, de ampliar, la necesidad de la comodidad de un pastor, la necesidad de llenar una iglesia, pero ignorante de la necesidad de un pueblo que tiene que ser alimentado, que tiene que ser vivificado desde el Espíritu por una palabra viva que desciende de lo alto. La función y la profesión del pastor es clamar, interceder para que el Santo, el Soberano, el Todopoderoso venga en la revelación y la dirección del Espíritu Santo para que pueda ministrar y pueda llevar el pan de vida a una congregación, por la urgencia y por la necesidad que tenga el redil, para que el Señor pueda traer la gloria y el orden dentro de una armonía, dentro de la paz, dentro de la bendición, dentro de la seguridad y tranquilidad que solo el pueblo de Dios tiene como herencia para ser dirigido por la dirección y la protección en la cobertura de un nombre eterno, y es Cristo. Es Cristo dirigiendo y sosteniendo a un pueblo con una palabra viva que vivifique el espíritu de cada oveja del pueblo, de la congregación y la iglesia. Hoy los pastores dirigen a un pueblo con una fórmula invertida, pero el Espíritu Santo está en la dirección de traer a un pueblo, de convencer a un pueblo de su necedad, de su pecado, para que venga en arrepentimiento, en sumisión y obediencia, para que reconozcan y se humillen al pastor eterno, y es Cristo, para que un pueblo, una iglesia y una nación pueda humillarse y reconocer a la identidad de Cristo como el Dios todopoderoso, el único que nos puede dirigir a una salida en la paz, en la seguridad, en la sabiduría y en la justicia. En Proverbios capítulo 10, versículo 4, versículo 5 nos dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Es tiempo en que el pueblo, el pastorado y los ministros despierten a un entendimiento en la demanda y en lo que requiere el reino de los cielos para poder disponerse a una voluntad, a un entendimiento.
con diligencia para poder tomar la riqueza de un entendimiento, la riqueza del reino de los cielos, por conocer la multiforme sabiduría, por conocer el misterio del Padre y del Hijo en la revelación de Él como Señor y como Creador, en un entendimiento de lo que el Señor quiere dar a este pueblo, al liderazgo, para reunirnos, congregarnos y movernos a una sabiduría, a un entendimiento de lo que el Señor requiere como pueblo y como nación, y es de rodilla en la unidad. Proverbio capítulo 12 versículo 22 nos dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad con su contentamiento. Los que se hacen hacedores de la palabra son un contentamiento para el eterno Dios. Los que hacen verdad, los que son hacedores de la palabra, serán el contentamiento para el eterno Dios. Seas tú siendo agradable, entendiendo lo que el Señor requiere para entrar en la voluntad del eterno Dios. Iremos a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 23 al 26 y nos dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Yo hago el llamado hoy a los pastores y ministros: no entren en reflexiones en las congregaciones, en una plática al pueblo de Dios desde la política, en lo que ustedes observan. No cuestionen el mismo Señor que ha dado la revelación, de las profecías y de los acontecimientos en Venezuela. El mismo eterno Dios se encargará en cumplirla. No nos toca a nosotros como pueblo, ni aún como ministro, de dar a conocer nuestras percepciones, perspectivas, nuestros comentarios, ni nuestros argumentos. Nos toca solamente es humillarnos, es buscar de oración, de ayuno, de vigilia, de entendimiento, y estar apegados a un servicio, a una atención de lo que el Señor demanda y requiere con cada uno, siendo diligente de lo que el Señor demanda de nuestras vidas para entrar en un orden, en un movimiento como ejército del cielo, en un entendimiento de rodilla, clamando, ayunando y velando por nuestras vidas, por nuestro hogar, por nuestra familia, trabajando desde hoy para una preparación en la unidad como familia, no como un pueblo disfuncional, siendo necios, solo dando a conocer nuestra óptica, nuestros argumentos a una audiencia, a una congregación. Nos toca es humillarnos y hablar de Cristo, dando a conocer quién es Cristo, quién es el que vela por nuestra alma, quién es el que gime, quién es el que está pendiente, quién es el del pronto auxilio para nuestro socorro, para nuestra tribulación. Es para que aún en la tribulación, en la aflicción y en el quebranto podamos vivir en el gozo de Jehová, en un gozo que no podrá ser violentado, porque guardamos la palabra, la seguridad, la esperanza, y es en la confianza del eterno Dios, en el nombre de Jesucristo. En el versículo 24 de 2 de Timoteo nos dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Aún desde la necedad, mucho pueblo está cautivo a la voluntad del diablo, del enemigo, creyéndose astuto y confiando en su corazón, en el entendimiento y en lo que perciben sus ojos. Seas tú entendido y no andéis como necios en cuestiones necias, en la política, en la reflexión, aún cumplimiento profético, medítalo.
y sé vigilante en la batalla de tu alma, que aún lo que sientas solo obedezcas al eterno Dios. Aún lo que puedas vivir en el quebranto, en la situación, en la economía, busque más del eterno Dios, porque en las muchas palabras será la voz del necio. Calla tu pensamiento, calla tu óptica, calla tu reflexión, calla tu argumento y tu opinión por la política y por todo acontecimiento en Venezuela. Seas tú prudente y solo ora, solo lleva todas las cosas a los pies de Cristo, todas las cosas en oración para entrar en un proceso de obediencia. El pueblo cristiano evangélico que está enredado en los negocios en Venezuela, para poder distinguir lo que acontece dentro del pueblo cristiano y el pueblo de Venezuela, empeñado en enredarse en los negocios de Venezuela. Un pueblo que está sediento de riqueza, un pueblo que aún en el escenario que vivimos queremos dinero, queremos adquirir, queremos comprar, queremos abastecernos. Pero todo esto es en un entendimiento de lo que el Señor quiere dirigirnos, aún para abastecernos, aún para comprar, aún para guardar. No en un desequilibrio, no en una reguera y un desorden, porque aún teniendo poco queremos comer más, aún teniendo poca entrada de dinero queremos comprar más, aún en todo esto que se mueve en la intención y en la voluntad de cada venezolano, tenemos que tener la sabiduría como pueblo, entendiendo lo que el Señor quiere para con cada uno de nosotros como familia, como iglesia, como comunidad, entendiendo lo que el Señor va a mover y a nuestro provecho para abastecernos y prepararnos en un entendimiento para los días más difíciles. Hablando de la vida del negociante en Venezuela. El negociante en Venezuela lo refleja. Lucas 12:20 nos dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hoy encontramos pueblo dentro de Venezuela, aún dentro de las iglesias, haciendo tesoro para sí y no preparándose para ser rico dentro de la palabra de Dios. No tomando la advertencia que el Señor trae en el mensaje profético para con Venezuela. Seas tú diligente en preparar tu alma y no preparar tesoro. Seas tú diligente aún de almacenar y comprar alimentos solo en una dirección del Espíritu Santo, trayendo un entendimiento de lo que Dios quiere para con este pueblo. Gálatas capítulo 1 versículo 10 y nos dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En la necedad de tu actitud y de tus muchas palabras, reconoces hoy a quién agradas tú. ¿Tú agradas a los hombres o agradas a Dios? Entenderás si eres siervo o si eres necio. Desde esta respuesta en las Sagradas Escrituras se desnudará qué eres tú. El que me escucha podrá entender qué eres, quién eres. ¿Eres siervo o eres necio? ¿Agradas a los hombres o agradas a Dios? Para distinguir la voz del necio que se revela en Eclesiastés capítulo 5 versículo 3, Proverbio 15 nos dice y versículo 5 nos dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Hoy se revela la corrección del eterno Dios para con todo aquel que anda como necio y no como sabio en Venezuela, haciendo riqueza, hablando de más, hablando aún lo que no le compete y no lo que no es de provecho para con su vida, ni aún para con el pueblo que le escucha.
Seas tú diligente y buscando la sabiduría. En el Salmo 63, versículo 11 nos dice: porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. No busques de que el Señor cierre tu boca por hablar necedades y mentira a un pueblo, al que te escucha. Aún desde un canal, aún desde unas redes sociales te escuche, aún desde el púlpito de la congregación y de la iglesia, aún como político. Hoy yo hablo porque el Señor ha traído a mi vida la palabra de que aún políticos, aún ministros y pastores escuchan la palabra por este canal. Seas tú diligente de lo que sale de tu boca, tanto como necedad o como mentira, y no sea cortado, ni tu boca sea cerrada ni contado como necio, sino buscando la sabiduría del eterno Dios para ser contado como pueblo temeroso, para que tu vida sea guardada. Y seas tú aún desde la necedad, pero seas contado para avergonzar a los sabios, y no para ser quebrantado y quitado, aún para morir como necio. Y poder hablar en los necios que recibirán los azotes. En Proverbio 18:6 nos dice que los necios desde su boca los azotes llaman. Los azotes que habla Lucas 12:48, que recibirán unos muchos y otros pocos. Pero Hebreo desde el capítulo 12, versículo 6 y versículo 7 nos dice que para ser aceptos como hijos recibirán azotes para ser disciplinados y aceptos como hijos. Pero desde esta lectura vamos a dar la respuesta en Proverbio 17, versículo 10, y nos dice: la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Seas tú tomando y aprovechando la reprensión, que solo es beneficio para el que entiende. Pero aún los muchos azotes para muchos necios no serán de provecho. Seas tú entrando en el temor y en el entendimiento, que solo la demanda del reino de los cielos para con un pueblo entre en un entendimiento. En Eclesiastés capítulo 10, versículo 15 nos dice: el trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. El trabajo del necio los fatiga. Aquel pastorado y aquel ministro que se siente fatigado, seas tú entrando en un entendimiento y dejando la necedad a un lado para entrar en la sabiduría, para que solo en la sabiduría del eterno Dios la fuerza y el ánimo sean tu revestimiento dentro de la voluntad del eterno Dios. Y como respuesta al necio en su fatiga, iremos a Isaías 40, versículo 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Solo en la revelación y en el conocimiento del Padre y del Hijo para entrar en este tiempo en el cumplimiento profético para con Venezuela. En el entendimiento a los pastores y ministros fatigados en su necedad, en los sacrificios de necio dentro de la iglesia, pidiendo y anhelando el diseño, anhelando la revelación de los secretos y los misterios de Dios, pero desde los sacrificios en su necedad,
no serán aceptos, no serán revelados. Seas tú en arrepentimiento y en humillación, acallando toda necedad y toda palabra, toda presunción desde tu interior para entrar en un entendimiento y volver a caminar dentro de las sendas antiguas, en la vida en Cristo Jesús. Porque aún los que están muertos en el mundo, solo en arrepentimiento podrás esperar la verdad notoria que te llevará a una vida eterna. Porque en la corrupción de tu hombre interior, en la necedad y en la amargura de tu corazón, no podrás ver ni degustar la verdad para una vida eterna. En un entendimiento de la necedad en la tiniebla. En la posición del necio en Eclesiastés capítulo 7 versículo 10 nos dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejor que esto, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Eclesiastés capítulo 7 versículo 9 nos dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Hoy aún dentro del pueblo muchos están enojados por lo que acontece, por lo que vivimos en el pueblo de Venezuela. Dentro y fuera de la iglesia, enojados, amargados y obstinados por lo que vivimos como Venezuela. Pero es necesario entrar en un entendimiento de lo que el Señor requiere como pueblo, y es una disciplina, es un proceso que el Señor está haciendo para despertar a un pueblo, para que un pueblo se humille, no anhelando el pasado, sino despertando a un entendimiento de lo que el Señor quiere en la demanda de un pueblo a la obediencia, y es en Cristo Jesús. Un pueblo que pueda conocer la justicia de Dios y no la justicia de los hombres. Y la justicia de Dios viene en la revelación como respuesta a este versículo. Es en Deuteronomio capítulo 6 versículo 25, y nos dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él ha mandado. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová. Pondremos por obra los mandamientos de Jehová, no a los hombres, sino a Jehová primeramente. Porque solo Cristo, el testigo fiel de nuestra obra en el pensamiento, en el alma y en el corazón, para que nuestro servicio y nuestra atención sea para con Cristo y el Padre, solo para con Él, en un entendimiento de agradarle como Señor, no en la sabiduría de los hombres, porque en Isaías te refuerza la promesa de la justicia, y en Isaías capítulo 32 versículo 17 nos dice: y el efecto de la justicia, el efecto que va a tener el cumplir y poner por obra los mandamientos del eterno Dios, será paz. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. El anhelo del pueblo de Venezuela para tener el reposo y la seguridad para siempre, no en el reposo y la seguridad de ayer, del pasado, es el reposo y la seguridad para siempre, es en cumplir y poner por obra los mandamientos para tener justicia, para tener el efecto de la justicia, porque el efecto de la justicia será paz. Y para entender Eclesiastés capítulo 7 versículo 10, y nos dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que esto, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Efesios capítulo 4 versículo del 22 al 24 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. El nuevo hombre creado según Dios es
en la justicia, en el cumplimiento y poniendo por obra los mandamientos para entrar en la santidad de la verdad eterna y no en el vicio del viejo hombre, del pecado, de la necedad y de los deseos engañosos de tu carne y de tu humanidad, en un entendimiento de lo que el Señor pide, requiere y demanda de un pueblo dentro de la iglesia. Dice en Apocalipsis 22, versículo 15 nos dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Todo aquel que ama y hace mentira estará fuera del reino de los cielos. Estará fuera de alcanzar la promesa dentro de las Sagradas Escrituras, porque el versículo 11 del capítulo 22 de Apocalipsis nos dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Porque ciertamente el justo vivirá por fe, vivirá por lo que el Señor prometido, por lo que no ha visto, pero tiene la certeza que vendrá. El justo es aquel que pone por obra los mandamientos del eterno Dios, y es mandamiento eterno, no mandamiento de hombre, en un entendimiento de lo que el Señor demanda y requiere. Nos dice el necio dentro del diseño eterno, y nos dice en Proverbio 14 versículo 1, nos dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia en sus manos la derriba. ¿Cómo identificar la iglesia necia? La iglesia necia es la que por su identidad y por sus palabras derriba los diseños del eterno Dios, por sus palabras, por su doctrina de error y mandamiento de hombre. Para entrar en Eclesiastés capítulo 4 versículo 5 nos dice: el necio cruza sus manos y come su misma carne. El necio cruzará su identidad conforme a sus palabras y comerá de lo que siente, de lo que percibe, y así será conducida. Pero la respuesta para esta conducta nos habla en Efesios capítulo 4 versículo 5 y nos dice: un Señor, una fe, un bautismo, una palabra, una identidad, una acción para vivir con Dios. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A la medida del don de Cristo, a la medida de quien es el testigo fiel para presentarnos, a la medida de la voluntad del eterno Dios. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Solo Él, en una gloria, en una verdad y en una justicia. Porque solo el Señor, porque ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyente. Una palabra corrompida no salga de nuestra boca. Seas tú que andas en la multitud de tu palabra, alimentando a un pueblo, a una iglesia, a una congregación, en la necedad de tus múltiples palabras. Seas tú en un arrepentimiento para no seguir dando de comer de tus palabras corrompidas, y solo puedas entrar a una necesaria edificación solo en la voluntad del eterno Dios. Revelar las riendas del necio como última palabra es en Proverbio capítulo 26 versículo 11, y nos dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y como respuesta de esta palabra del necio que repite su necedad, y
muchos pastores en la inquietud del Señor por seguir orando por estos pastores que no menguan, que no se retractan de su error, que no se arrepienten y siguen en la continua necedad de sus muchas palabras, de sus actitudes, de sus doctrinas de error. Bueno, yo los bendigo y no queda más de seguir orando y que el Señor haga conforme a su santa voluntad para con ellos. Ciertamente la voluntad del Señor es que se arrepientan y vuelvan a la voluntad del Eterno. Y en Romanos capítulo 2 versículo 8 nos dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y el versículo 5 nos dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Para todos aquellos que siguen en la rienda de la necedad, volviendo a su vómito y a su continua necedad, solo queda de parte del Señor, porque hay un cumplimiento profético, que ciertamente en la revelación de los juicios del eterno Dios, toda palabra por tu boca, esa misma palabra te juzgará. Seas tú en el temor, en el arrepentimiento y volviendo al Señor. No queda más de despedirme y bendecirlo y que esta revelación sea de provecho. Y le dejo este audio que fue revelado el 10 de septiembre y el Señor trajo en revelación esta palabra para el pueblo necio de Venezuela. Dios los bendiga. No te detengas, o no te detengas, todo está por caerse, todo será devastado, todo caerá. Oh Rama Kanda, toda plataforma, todo estatus de hombre caerá. Rama Kindi Divasai Nimikenda, yo en un orden perfecto. Oh Rama Kanda, yo en un orden perfecto. Ribi Kia Masai, todo caerá. Oh Rama Kanda, todo caerá. Rama Kia Basai, es la hora. Ribi Kia Basai, sala la batalla. Sala batalla que yo voy adelante. Ribi Kendele Basai, yo tu luz. Yo tu orden, solo yo te llamo, solo anuncia. Oh Rama Kanda, anda, solo anuncia lo que yo te he dicho, Ribikia Baseni Mikenda. Yo haré conforme a lo que yo he dicho y solo yo, Rabakindi Basai Nika. Oh Santo, vive Jehová, que solo yo lo hago, solo yo el Santo. Oh Rama Kanda la Bakibi Sai Enemekendere Basai, yo aviso, Rebequia Masai, yo aviso. Oh, yo aviso y yo lo haré, Rebequia mi Santa la Bakanda la Basai, Ribikenda re aquí. Aquí comunica, Nama Kendele Basai, Ribikenda la Basai, yo aviso. Yo aviso, Rebequia mi Masana Makanda la Maquia Mayasaya. Oh Santo, vive Jehová, que mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Rabakende, Lebekimi, Sana, Makanda, Labakiri, Sairi, Vikenda. Todo necio será llevado por su alma, Ramakande, Lebasai, por su carne. Todo necio, según lo que piensa, se hará, Ramakimi, Masanta, Lemekenda. Todo, Rebequia, Masai, conducirá a una pérdida. Todo lo perderá conforme lo que ha construido, Ribikia Basai, conforme a lo que edifica donde no hay base, Ribekindere Masai. Toda necedad caerá, Rimekenda, y sufrirá pérdida, Ribikia Mayasai, Ribekenda. Así será tu pueblo, Ramakimi Santa, Rebekenda, la Basai, clama aquí, porque así será tu pueblo. Gran pérdida por cuanto ha edificado en su necedad. Oh Rama Kendele Basai, Ribikanda, raíz de iniquidad por cuanto es necio. Oh Rama Kanda la Basai, hasta ahí será llevado, Ribikindi, Viva Santa Rabakaya. Oh Santo, vive Jehová, que solo yo lo hago. Oh Rebebe Selebe Kanda la Makande, Rebekia Mayasai, Ribikenda, yo lo hago. Rama Vicente, Rebekenda, la Basai, yo lo hago.
Urabababasa lavacanda lavaqui. Alaba aquí mi gran nombre, porque obra perfecta haré. Devastaré todo, Rebequía Masai ni Miquenda. No tendrán de dónde tomar, no tendrán de dónde apoyarse, no tendrán rama quien de Libasai, solo yo el refugio, solo yo la salida, solo yo la justicia, solo yo el que vive y reina, Rey Mequín de Libasai, solo yo, el alto y el sublime, yo lo haré. Oh Rabacanda, yo destruyo, yo edifico, solo yo en obediencia Ribicanda, un pueblo que se humillará y obedecerá conforme a la gran pérdida, Ramacanda la basiri Ribicanda, solo yo Ribiquinda la basai Ribicanda, solo alaba porque a ti yo te doy la verdad, a ti yo te doy el anuncio. Solo avanza, Rebequenda, porque no hay vuelta atrás. Oh Ramacanda, no hay retroceso, no hay vuelta atrás. Alabacanda y Lebequía Masai, solo yo te muestro el camino. Solo yo. Oh Rabacanda, Labaqui, Viseini, Miquenda, solo yo el santo. Solo yo el digno, el Dios todopoderoso y eterno, vive Jehová, que solo yo lo hago. Oh, gloria, Rabasai, Vique.